Queridos amigos de Monticello y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, qué bueno encontrarnos en este momento para compartir con ustedes esta experiencia que hemos querido nosotros articular para ofrecérsela como espacio de formación espiritual con una pregunta esencial y fundamental, y es la pregunta por el sentido de la vida, por el sentido de mi vida, por el sentido de nuestra vida. Una serie de reflexiones sobre temas vitales, existenciales, que tienen mucho que ver con la realidad que en este momento la historia nos presenta, que por muchos versos no es sencilla, pero que como humanos estamos llamados a sobreponernos, a ir más adelante, a reconocer nuestra condición humana a la luz de nuestra identidad divina. Por eso, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema bastante significativo, particularmente en este momento en que estamos viviendo, y es el tema de la crisis. Pero no hacerlo desde una perspectiva cualquiera, sino a partir de una figura muy importante en la historia del cristianismo, en la historia de la espiritualidad, y con una vigencia hoy como nunca, y es San Juan de la Cruz. Este místico, carmelita, poeta, un coloso de la lengua también, y sobre todo un ser humano que nos enseña a través de su propia experiencia cómo caminar por estos senderos de la oscuridad, de la dificultad, de la prueba, de la lucha interior, de la crisis. Por eso vamos a hablar de esta experiencia, porque cuando nosotros hablamos de crisis no hablamos simplemente de una emoción, de un sentimiento, no estamos hablando de algo que está sacudiendo someramente nuestro modo de vivir, sino estamos hablando de una realidad que remueve las estructuras vitales de nuestra existencia, la manera como percibimos la vida, la manera como nos percibimos a nosotros mismos, nuestro modo de sentir, nuestro modo de actuar, la manera de abordar la realidad, la manera como nos vamos encontrando frente a la historia. Por eso, el padre Federico Ruiz Salvador, un carmelita estudioso de San Juan de la Cruz, cuando él habla de la experiencia de la crisis, la define de esta manera: una situación incierta y peligrosa que remueve y perturba la estructura vital de un organismo o de una institución y preanuncia transformaciones radicales. Esto va a ser fundamental. Justamente lo que estamos encontrando, una situación que nos está removiendo todo nuestro modo de vivir, de pensar, de actuar, toda la jerarquía de nuestras prioridades, y que evidentemente a la luz de una mirada divina preanuncia transformaciones radicales para ustedes, para mí, para cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz transita esta experiencia a través de un símbolo muy especial, y es el símbolo de la noche. La experiencia de lo incierto, de lo desconocido, de lo que genera inseguridad, pero a la vez la certeza también que hacemos un camino rumbo al amanecer. Este es un símbolo que evoca muchas cosas: silencio, oscuridad, encuentro, luz, el anhelo de dicha luz, soledad, abandono. La noche que está viviendo la humanidad en este momento, la noche del propio corazón, cuando nos estamos planteando el porqué de todas estas situaciones, el porqué de tantas cosas, la noche de las situaciones que nos están rodeando en este momento a nivel de familia, cuando se dificulta la manera de relacionarnos, cuando vamos encontrando facetas desconocidas de los seres humanos con los cuales estamos compartiendo nuestra existencia, cuando vamos descubriendo que se ponen a prueba nuestras convicciones más hondas y más profundas. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Esta es una experiencia que tiene muchos matices, experiencia de la crisis, pero sin duda alguna toca a todas las personas en algún momento de su vida, en algún momento particular de su historia, y en este caso puntual a la humanidad entera.
Todos nos hemos visto afectados. Todos hemos tenido que hacer un alto en el camino. Todos nos vamos deteniendo frente a nuestro modo de vivir y en este momento estamos pensando cuál es el sentido de lo que hemos vivido, cuál es el sentido que le vamos a dar a lo que viene hacia adelante y cuál va a ser el modo con el cual vamos a rehacer nuestra vida. Podemos engañarnos con la ilusión de que no ha sucedido nada, de que todo va a volver a ser lo mismo. En realidad, mis hermanos, nada va a volver a ser como antes. De esta experiencia surge una nueva cosmovisión, una manera nueva de ver la vida, de entendernos, de interpretarnos y de asumir toda la trama de relaciones con nosotros mismos, con los seres queridos, a nivel laboral, a nivel social, una manera de establecer jerarquía de prioridades en las esencialidades que atañen o que tienen que ver con nuestro modo de vivir, con nuestro existir. Esta, como toda experiencia de crisis, es una situación de alto riesgo que desafía la existencia humana. Hoy se pone a prueba todo. ¿Quién soy? ¿Quiénes son los seres que me rodean? Los sentimientos que pensaba o creía tener, el modo como me relacionaba conmigo mismo y con los otros. Hoy se pone a prueba todo. Y en este momento entonces, fundamentalmente se pone a prueba los valores que determinaban nuestro modo de vivir. San Juan de la Cruz, de una manera muy bella, dice que cuando nosotros nos encontramos en esta experiencia hay que hacer este camino. Se los quiero leer textualmente en el primer libro de La Noche Oscura, el poema que el santo nos va a comunicar. Cuando tengan tiempo y humor, busquen, lo encuentran en todos los medios tecnológicos actuales, el poema La Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamado, dirá el santo. Los que de esta manera se vieren en esta situación de crisis, de prueba, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo pena. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni los dejará de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor que les dará en medio de la noche oscura. Este es el criterio fundamental y esencial para asumir toda experiencia de crisis y lo vamos a desglosar. Un camino importante, mis hermanos, en este momento es la perseverancia. La opción de creer. ¿Creer en quién? Creer en nosotros mismos. Creer en los otros. Creer en el otro, creer en lo que es distinto, creer en la historia que hemos venido construyendo, creer en nuestras convicciones, creer en esa estructura humana que cada uno de nosotros es, tiene y significa creer que ni la historia ni Dios se han equivocado con nosotros. San Juan de la Cruz dice, y no tengan pena. No porque no haya sufrimiento, no porque no se pongan a prueba las cosas, sino porque los seres humanos tenemos la capacidad infinita de superarnos a nosotros mismos. La verdad más honda, profunda e íntima de nuestro ser es que somos seres abiertos a la trascendencia vivida en la inmanencia, que nuestro horizonte es infinito, que nuestros límites no los pueden, no los deben y no tienen por qué marcarlos la realidad que nos circunda, por difícil que sea. Pero todavía San Juan de la Cruz va un poco más allá y dice que Dios no dejará de dar lo necesario para el camino. ¿Cómo entender, cómo vivir esta experiencia? Evidentemente hay que hacer un viaje al interior. La verdad más bella, la certeza más grande, la experiencia de fe más profunda, el dinamismo de esperanza más grande que se pueda suscitar en la vida de cada uno de nosotros, brotan de una experiencia interior.
No podemos salir a buscar fuera lo que se nos ha perdido dentro. Veníamos en una carrera desenfrenada en ello, buscando donde no podíamos encontrar, intentando llegar a donde nos era desconocido e intentando colmar nuestras necesidades y sobre todo nuestra necesidad de plenitud con cosas. Hoy, cuando la vida nos cambia drásticamente de un momento a otro, sin aviso, sin previo aviso, sin ninguna preparación, sin darnos la oportunidad de mirar qué caminos tomar, cuando la vida nos sorprendió de esta manera, nos encontramos entonces con la necesidad de buscar en nosotros mismos la fuerza para caminar, la fe para seguir caminando, la esperanza para no decaer y la verdad más íntima en cada uno de nosotros para poder construirla con los otros a partir de lo que cada uno de nosotros puede donar como experiencia de bienestar personal que se traduce en bienestar colectivo. Y dice San Juan de la Cruz que la última palabra entonces, en esa compañía que Dios nos hace, no se juega en el terreno de la desesperanza o de la renuncia o del ceder, sino se juega en la posibilidad de ir siempre más allá de nosotros mismos. Por eso quizá en este momento hablar de crisis a partir de San Juan de la Cruz es la experiencia de mi vida, es un don para mí mismo, es un don para los otros y está llamada a convertirse en experiencia y en realidad que fructifica. No es el momento de hacer renuncias, no es el momento de quedarnos en las pérdidas, no es el momento de renunciar a los sueños, no es el momento de perder la ilusión. Es el momento de tomar la realidad en nuestras manos y decir a partir de ella cómo quiero construir, cómo voy a caminar. Pero el santo nos va a decir todavía mucho más que esto. Y nos dice que esta experiencia está llamada a convertirse en la clave de interpretación de nuestra vida y a la vez en el modo de reaccionar frente a la vida. Es el momento donde estamos llamados a unar nuestras relaciones, a construirlas de una manera más profunda, a conocernos. El problema fuerte que hemos tenido, mis hermanos, en esta experiencia de crisis es que creíamos conocernos y conocer a quien iba a nuestro lado y nos estamos dando cuenta que no nos conocemos y que evidentemente no conocemos con quién caminábamos. Pero esto puede verse frente a la experiencia de la crisis como una tragedia o puede verse como nos lo presenta San Juan de la Cruz como una enorme e infinita posibilidad de volver a empezar, de construir de nuevo, de a partir del límite hacer caminos nuevos y de convertir ese mismo límite en una experiencia de fortaleza. San Juan de la Cruz dice que este tiempo se puede convertir o está llamado a convertirse en un tiempo intenso de comunión con la humanidad que cada uno de nosotros es y lleva. A pesar de las circunstancias externas o internas difíciles, de la aridez, del tormento, en el fondo es una experiencia donde estamos llamados a reaccionar con fe, con amor, con una fortaleza y esperanza únicas. Dice San Juan de la Cruz que todo esto que nosotros conocemos como camino estrecho, porque evidentemente la experiencia de la crisis estrecha, encoge, arrincona, intenta apocar, genera miedos, angustia, se convierte en una experiencia dolorosa, en una experiencia crítica. Pero va a decir San Juan de la Cruz, todo ello es el camino que es susceptible de convertirlo también en una experiencia aventurosa. Que lo esencial de cada uno de nosotros es jugarse la búsqueda de la plenitud de nuestra condición humana, de nuestra condición de criaturas en medio de todos estos sinsentidos y de todas estas dificultades. Evidentemente,
Toda experiencia de crisis, toda experiencia límite, toda experiencia que nos pone a prueba, aflige, dice el santo, aprieta, fatiga, gasta, consume, pero con una conciencia. A la base de todo esto está siempre un ser humano que tiene condición divina y que está llamado a trascenderse. Al origen de todo está Dios, estamos nosotros y está la posibilidad, justo en este tiempo pascual que estamos viviendo, de convertirlo todo en un nuevo comienzo, en un nuevo inicio. San Juan de la Cruz dice de una manera muy bella al respecto. Al tiempo que el alma viva este ayuno y penitencia del sentido, es decir, de lo que no se comprende, no se entiende, no se domina, no se controla, no se conoce, de lo que nos genera incertidumbre, dice San Juan de la Cruz, que pasa en cada uno de una manera distinta, va a decir el santo. Todo esto nos puede llevar a convertirlo en una experiencia que nos haga crecer en el amor de unión, dice San Juan de la Cruz, con nosotros mismos, con los otros, con el ser divino. Por eso un punto esencial también dentro de este caminar, mis hermanos, es comprender que toda experiencia de crisis es una experiencia de grandiosidad. ¿Por qué de grandiosidad? Porque nos va a llevar a vivir con desapego. Nos va a llevar a darle mejor el verdadero valor a la austeridad. Nos va a enseñar a luchar en la vida y nos va a llevar a ser capaces de ir más allá de la tentación, de la propia tentación sobre nosotros mismos. En el fondo esa experiencia tiene que ver con todo lo que nos prepara para vivir en realidad, para llenarlo todo de sentido, para comprender que justamente nos movemos dentro de experiencias esenciales. Aquí vamos a tomar algunos ítems que desarrolla un carmelita descalzo que se llama el Padre Augusto Guerra, sobre lo que significa esta experiencia de la noche, hablando de San Juan de la Cruz y aplicada a nosotros a la experiencia de la crisis. Les decía, hoy, frente a esta situación crítica, todos nos planteamos preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestra misión en la vida, sobre lo que hemos hecho, sobre la imagen que tenemos de cada uno, la que tenemos de los otros, sobre la fe. Ponemos a prueba también esta experiencia, sobre los demás, sobre todo. Lo primero que hay que hacer en esta experiencia de crisis, como nos lo enseña San Juan de la Cruz, es empezar a darle nombre. ¿Qué significa esto? Que debemos empezar a salir de lugares comunes, que debemos empezar a salir de ese estado de conformidad frente a la dificultad, que debemos empezar a ver nuestra propia noche. Y aquí hay preguntas esenciales frente a esta realidad, y es la primera, realmente ¿quién soy? Porque cuando me voy descubriendo, voy comprendiendo que soy oportunidad, voy comprendiendo que soy sueño, voy comprendiendo que soy anhelo, voy comprendiendo que no soy conformismo, voy comprendiendo que no soy límite, voy comprendiendo que no hay verdades terminadas en mí, voy comprendiendo que el cambio está siempre frente a mí, voy comprendiendo entonces que la historia la escribo todos los días de mi existencia, voy comprendiendo entonces que la única sed que puede saciar, o la única experiencia mejor que puede saciar mi sed, y esa sed grande que colma todas las otras sed pequeñas, se leen y se viven únicamente en una dimensión de infinito, de irnos trascendiendo constantemente. Por eso hay que empezar a mirarnos a nosotros mismos y mirar la propia realidad. El Padre Augusto dice,
debemos aprender a mirar nuestra propia noche. ¿Cómo? Viendo la realidad que tenemos, aun cuando la vida se nos escape de las manos, aun cuando los ideales se diluyen, aun cuando nos encontramos con una sensación de desnudez, de la miseria a cuestas, aun cuando vamos reconociendo los límites, aun cuando lo que vamos encontrando de nosotros como seres humanos no nos gusta. La experiencia del fracaso, de la desilusión, la experiencia del propio pecado, la experiencia de mirar nuestra historia y reconocer la infidelidad que frente a ella hemos tenido, los errores que hemos cometido, la depresión en que nos hemos entrado, el nerviosismo con el que empezamos a vivir la vida. Mirar la propia noche, mirar las propias necesidades. Les decía, surgen preguntas, ¿quién soy? Surge una pregunta a esa pregunta, y es ¿qué necesito? Y cuando voy viendo todo esto, entonces, mirar estas propias experiencias, mis hermanos, nos lleva a transitar incluso por los lugares desconocidos e incluso rechazados de nosotros mismos. ¿Para qué? Para entrar sin miedo en esta experiencia de la crisis, para abordarla sin ningún miedo. La vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, es una opción de fe. Y no les hablo simplemente de un ideal religioso. No les hablo de un código de normas, de orden moral o ético. Les hablo de la experiencia que revela la verdad más íntima y profunda de cada uno de nosotros. La vida es una opción de fe. Porque esa experiencia es la que me permite levantarme, construirme, soñarme, modelarme, moldearme, deshacerme y volverme a ser según un ideal, según un sueño, según un deseo del corazón, según una motivación vital, según todo aquello que va sacando lo mejor de cada uno de nosotros mismos. Por eso hay que entrar sin miedo. La experiencia de la crisis se convierte en una posibilidad de purificar esa fe en nosotros mismos y evidentemente de empezar a ir más allá de nosotros, de hacer un camino en esperanza. Como decía un teólogo, esperar no es soñar, esperar en realidad es estar dispuestos a pagar un precio para que esos sueños se conviertan en realidad en nuestra historia y se convierte en un camino de purificación de lo que nosotros llamamos amor. Apuntamos sobre las realidades esenciales y vitales. Por eso toda experiencia de crisis, mis hermanos, se traduce en una experiencia planificante y humanizadora. ¿Tienes dificultades contigo mismo en este momento? Haz de ello una experiencia planificante y humanizadora. Reconstruye, rehace, sueña el ser humano que encuentras, aunque no te guste, porque allí está un sinnúmero de posibilidades y oportunidades. Esa experiencia dura, riesgosa, difícil de la relación de familia, hoy se puede convertir en una oportunidad única de construir aquella experiencia llamada hogar, es decir, el lugar del descanso, el lugar del sosiego, el lugar de la confianza, el lugar donde compartir los sueños, el lugar donde vivir el perdón, el lugar donde poder abrir las manos, el lugar que le dé sentido y plenitud a las cosas más simples y sencillas, el lugar donde el sueño de Dios se convierta en historia en medio de cada uno de nosotros, el lugar donde mi vida se convierta en una dimensión de eternidad, donde todo va teniendo carácter de infinito. Por eso es planificante y es humanizadora. Has perdido la fe, la confianza, convierte eso en una experiencia planificante y humanizadora. Hay que entrar sin miedo en esa experiencia de la crisis. Crisis significa crecimiento. Toda experiencia de crisis significa una oportunidad exquisita para crecer. Para comprender que la vida en medio de todas sus realidades se convierte siempre en un hermoso don, que esconde la realidad de la prueba de la crisis, es verdad, pero un hermoso don también que nos lleva a transitar hacia la belleza de un nuevo amanecer.
al tiempo de Dios, que es el tiempo de nosotros, porque lo trasciende absolutamente todo. Dice el padre Augusto Guerra, y entonces nosotros entramos en comunión con esta experiencia y se convierte en un tiempo con algunas características bellísimas. El primero es un tiempo de confidencia con nosotros mismos. Dice el Salmo 15, hablando del Creador, ¿no? Hasta de noche me instruye internamente. Es decir, la vida de cada uno de nosotros es siempre una cadena de hechos y de sucesos donde estamos llamados a salir de nosotros, a construir de nuevo, a esperar siempre, a confiar y a creer más allá de lo que la realidad nos va presentando. A convertir todas estas experiencias en fuente de serenidad, de alegría, de descanso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está construyendo un ser humano con unos valores insospechados, grandes y bellos, que luego van a generar una experiencia de plenitud a lo largo del camino. Dice San Juan de la Cruz que toda experiencia de crisis se convierte en un tiempo de salvación. En la noche dichosa, dice el santo, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Hablando de la noche, dice, aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Pero si es un tiempo de confidencia con nosotros mismos, de una manera muy bella, para Augusto va a decir, esto se puede convertir siempre en un tiempo de revelación. Toda experiencia de sufrimiento físico, moral, espiritual, toda experiencia de enfermedad, toda esa sensación de soledad, esa carencia de sentido de mi vida, la fragilidad que voy experimentando en mí y en toda la existencia humana, la conciencia dolorosa de lo que ha significado mi historia, la aparente ausencia de Dios, mis hermanos, son para cada uno de nosotros una experiencia purificadora. Y sin embargo, hay una gran noticia en esta realidad. Encontramos lo mejor de nosotros mismos y Dios no nos oculta su rostro. Dice San Juan de la Cruz, hablando de la experiencia del crucificado, que en el momento de la cruz donde Jesús siente el desamparo más grande, la ausencia del amor mayor, dice el santo, allí es donde Él hizo la mayor obra que en toda su vida, con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar al género humano por gracia con Dios. Toda experiencia de muerte se convierte en experiencia reveladora de vida. Ese tiempo de confidencia, ese tiempo de perseverancia, que se convierte en un tiempo maravillosamente revelador, esa experiencia de crisis se convierte finalmente en un tiempo de salvación. Aunque tengamos la sensación de que nada cambia, de que las oportunidades son pocas, de que aparentemente los límites son mayores, de que no tenemos las fuerzas para realizar el camino, que sentimos la ausencia de ese fuego que enciende la ilusión. Aún en todo eso, y a partir de todo eso es donde se juega la misteriosa fecundidad de lo que significa la vida humana. La historia del hombre con el hombre convertida en tiempo de salvación. Esto es una experiencia bellísima. Melitón de Sardes, un autor que escribe sobre la experiencia del resucitado, quizá quien compuso la más bella homilía sobre la Pascua que se haya escrito, nos dice qué significa enfrentarnos todos los días frente al acontecimiento de que nuestra vida vaya marcada por un destino de cielo, por un anhelo de infinito, por una realidad que nos trasciende. Dice él, venid pues todas las familias de los hombres manchadas por los pecados, recibid el perdón de los pecados, porque yo soy vuestro perdón, hablando del resucitado. Yo la Pascua de la salvación, yo el Cordero degollado por vosotros, yo vuestra redención, yo vuestra vida, yo vuestra resurrección. Yo os mostraré al Padre que existe desde los siglos, yo lo resucitaré por medio de mi diestra.
San Juan de la Cruz, con una expresión bellísima, va a decir: oh noche que me guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amado, amada en el amado transformada. Toda experiencia de crisis, tiempo de salvación, tiempo de transformación, tiempo de vida y tiempo de esperanza. Tiempo para la más bella súplica que cada uno de nosotros pueda dirigir. Elie Wiesel dice que la ausencia, o mejor, que lo que yo creo que es la ausencia de Dios se convierte realmente en la profundidad de su palabra. Porque yo me convierto en expresión de su palabra, porque yo hago de mi vida la experiencia más bella de la fecundidad divina. ¿Dónde? Sí, en esta existencia humana, aquí donde vamos viviendo. Sabiendo que el ser humano es susceptible de cambio, y que el ser humano tiene en sus manos la enorme posibilidad de transformar en experiencia amorosa los caminos más duros, más sombríos, más arduos y más tortuosos de la historia. Ese tiempo de salvación y ese tiempo de confidencia, ese tiempo de encuentro, esa dinámica nueva que genera toda esta realidad, dice San Juan de la Cruz, nos lleva justamente a que se convierta en un tiempo de descubrimiento, de descubrir la vida humana, mi vida, mi existencia y mi historia como el mayor de los talentos que Dios ha colocado. Nosotros nos generamos un montón de crisis, mis hermanos. Vamos buscando respuestas donde no podemos encontrarlas. Intentamos ir a lugares donde nadie nos espera. Y no hacemos el único viaje digno de realizar en la vida, el viaje hacia las profundidades de nuestro ser, hacia el conocimiento de nosotros mismos, hacia el lugar y el espacio donde encontramos eso que todos los días vamos anhelando, buscando, por lo cual incluso pagamos lo que sea necesario y se llama felicidad. Toda experiencia de crisis está llamada a que cada uno de nosotros la convirtamos en una experiencia de plenitud, en una experiencia de felicidad. Toda experiencia de crisis es el momento de la historia donde se manifiesta lo absoluto de Dios y lo absoluto de cada uno de nosotros mismos. Y todo lo hemos descubierto a lo largo de este tiempo. Hemos descubierto muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero también hemos descubierto talentos, hemos descubierto oportunidades, hemos aprendido a vivir con lo esencial. Hemos descubierto el valor de los sueños. Hemos comprendido que al ser humano no lo reducen los espacios, que tampoco lo hace feliz simplemente la carrera loca por poseer. Hemos descubierto que las cosas más bellas, más esenciales de nuestra vida, las que tienen mayor valor, no nos cuestan nada, no valen nada y lo único que piden es la disposición del corazón. Todas estas realidades incluso han sacado a flotes dones y talentos desconocidos, donde cada uno de nosotros ha descubierto la belleza de lo que significa su humanidad. Por eso toda experiencia de crisis se convierte en una oportunidad única de ser salvación, de ser acontecimiento de gracia. Pero todavía San Juan de la Cruz nos dice, en ese tiempo el hombre, ustedes y yo, en el momento más fuerte, más duro de la noche, de la crisis, de la dificultad, de la prueba, aprendemos a hablar con Dios, aprendemos a hablar con nosotros mismos. Sabemos dónde encontrarnos y a partir de nosotros, cómo reconciliar todo lo que significa experiencia de humanidad. Por eso, esta crisis se convierte para nosotros no en la oportunidad de la renuncia, de esperar que todo esto termine y a ver cómo deshacemos todos los vínculos. No, mis hermanos, en la oportunidad de luchar, en la oportunidad de continuar, en la oportunidad de convencernos que las soluciones fáciles
que los caminos fáciles en cualquier parte nos dejan tirados. Para comprender que solamente lo que nos desafía, para comprender que conocemos y que construimos no solamente a partir de la belleza, sino también del límite, de la incapacidad, y que todo ello hace que no nos escandalicemos y no nos sorprenda nada de la realidad humana, todo lo contrario, que a partir de ella y con ella vayamos dejando sabor divino. Aprendemos a hablar con nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos, pero hay un secreto esencial de toda experiencia de crisis. Aprendemos a reconocer lo que significa la misericordia, a levantarnos, a recogernos a nosotros mismos, a levantar a otros, a recogerlos. Dice el Santo Padre en su poema de la noche: el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Estamos llamados a conocer lo que significa verdaderamente la humanidad. Pedro Finkler, autor, hablando de esta experiencia, dice: la mayor dificultad en toda la experiencia de la crisis estriba en saber perseverar a fondo, sin miedo, en esa oscuridad total y descubrir allí una pequeñísima luz. En la medida en que nos aproximamos a ese casi imperceptible centelleo, aumenta progresivamente en intensidad. Poco a poco, la crisis, la experiencia de la dificultad nos va revelando todo el contenido sorprendente del que es apenas un insignificante anuncio. ¿Cuál? La vida está en tus manos. El tiempo de comenzar es este. La oportunidad que se desperdicia es la que nos quita la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. La última palabra siempre es la vida. La última palabra no es ni la desesperación ni el fracaso. La experiencia del grito que genera la herida, el sufrimiento, la cruz, el silencio de los sepulcros que vamos encontrando en nuestra vida, la muerte y la oscuridad que día a día vamos encontrando, no de manera física, sino en sentimientos, en ilusiones, en posibilidades, están llamadas a convertirse en un canto pascual. La noche, la crisis vivida, se convierte en servidora de vida, siempre. Después de toda noche viene un amanecer y en el amanecer todo es nuevo. Voy a terminar diciéndoles esto y voy a concluir por allí. ¿Qué nos enseña la crisis? Santa Isabel de la Trinidad le escribe a su hermana y le dice esto: permanezcamos siempre unidas al pie de la cruz. Permanezcamos silenciosas ante el divino crucificado y escuchémosle. Él nos comunicará todos sus secretos. En la noche más oscura, en la experiencia de la muerte, es donde descubrimos la belleza de la luz y la grandeza de la vida. La experiencia de la crisis me enseña a creer. ¿A qué veníamos acostumbrados? Simplemente a comprender. Comprender es función humana. Creer, mis hermanos, es función divina. Y divina porque nos trasciende a todos nosotros. La experiencia de la crisis hace que me apegue a Dios apegándome a mí mismo en el buen sentido. Es decir, sacando a flote esa experiencia plena de humanidad que existe en mí. La experiencia de la crisis se convierte en el amén de cada uno de nosotros, de decirle a Dios: sí, Señor, así sea, sí, Señor, como tú quieras, sí, Señor, yo me convierto y me confieso servidor de la vida. Y entonces llegamos
a esa maravillosa experiencia que San Juan de la Cruz nos va a invitar a vivir. Al final de la noche, él dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidados. Por duro que resulte el camino, por grande que sea la dificultad, mis hermanos, nada de ello puede nublar mi vista frente al amor infinito, al amor extremadamente necesario que Dios ha puesto en mi corazón y que convierte todas estas experiencias de aparente muerte, pérdida, fracaso, frustración, límite, en experiencias de vida, de posibilidad, de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, en experiencias humanizantes y humanizadoras. Concluyo con un texto de Santa Teresa del Niño Jesús, en una carta que le escribe a su hermana y le dice esto: que sean las palabras que hoy Dios, que hoy la vida nos dirigen a cada uno de nosotros, a ti y a mí, y que nos las dirigen para convertir todo esto que estamos viviendo en una oportunidad exquisita de construir una vida nueva, un hogar nuevo, una realidad nueva, un mundo nuevo, una historia nueva. Que la pequeña desterrada esté triste sin estar triste, le dice Teresita a su hermana, pues si no se centran en ella las caricias de las criaturas, la ternura de Jesús sí que está centrada toda en ella. Ahora que tú estás sin albergue, Jesús está bien alojado y está contento de verte errante. Eso le gusta. ¿Y por qué? Dice Teresita. Yo no lo sé, es un secreto de Jesús. Pero creo que está preparando muchas cosas hermosas en tu casita. Ojo esta expresión. Creo que está preparando muchas cosas hermosas en tu casita. Tiene que trabajar tanto que parece olvidarte, pero no, sin que lo veas, Él te mira. Y le gusta verte en el desierto, y ojo a esta expresión, sin otro oficio que el de amar, sufriendo sin siquiera sentir que ama. Jesús sabe muy bien, oigan esta expresión, que la vida es solo un sueño, y por eso se alegra de verte errante. Para decirle después que tú me diste en la tierra el único albergue al que ningún corazón humano quiere renunciar, es decir, te diste a ti misma. Ahora yo te doy por morada mi sustancia eterna, es decir, a mí mismo. Esta será tu mansión por toda la eternidad. Durante la noche de la vida anduviste errante y solitaria, ahora tendrás un compañero, yo, Jesús, tu esposo, tu amigo, a quien se lo sacrificaste todo, un compañero que te colmará de alegría por todos los siglos. Bien, mis hermanos, al terminar esta reflexión sobre el sentido de mi vida, al hablar de la experiencia de la crisis que hoy también, en medio de las realidades duras y difíciles que estamos viviendo, nos pongamos en pie y le digamos al Señor: hoy voy a hacer de este tiempo un tiempo de confianza, un tiempo de encuentro, un tiempo de realizar la más bella y la más fundamental de las súplicas, un tiempo de salvación, un tiempo de transformación radical. Crisis, crecimiento, noche, camino que conduce al día, al nuevo amanecer, muerte, experiencia que siempre termina en la vida, vida, expresión de humanidad en abundancia. Que el Señor nos bendiga, que bendiga también incluso todas las dificultades que hoy estamos experimentando y que todas estas realidades de dificultad que hoy vamos encontrando nos vuelvan más humanos, más hermanos y por lo tanto más divinos. Un feliz día para todos, que el Señor los bendiga, una bendecida semana. Monticello siempre con ustedes, este Carmelo que los quiere, que ora todos los días por cada una de sus intenciones y necesidades. Este Carmelo los seguirá acompañando porque este hogar de cielo, que significa esta espiritualidad y esta experiencia, es patrimonio de todos nosotros. Bendiciones y todo lo mejor para cada uno de ustedes.